Una de las noticias astronómicas, podríamos decir, de esta semana es que Japón puso por primera vez un pie en la Luna, pero distraídos sobre esto, que todavía tiene mucho por dar, porque hay que ver qué es lo que pasa con la sonda que pusieron en la Luna, que está con problemitas para poder generar energía. Mientras tanto, la exploración avanza en Marte, donde hay sondas que tardan meses en llegar, pero empiezan a transmitir información increíble como esta, que han descubierto agua helada en Marte. Para hablar de esto lo tenemos conectado al Zoom a Diego Bagú. Hola Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Qué noticia, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Ahora no sé si nos escuchás ahí. Diego, te decía, qué noticia impresionante, ¿no? Realmente la confirmación de que haya agua en Marte. Sí, realmente. De alguna manera es confirmar información que ya teníamos, pero en este caso hay una doble componente que es importante. Por un lado, bueno, la confirmación en sí misma, ¿no? Estamos hablando de planetas que se encuentran a decenas o centenares de millones de kilómetros y con robots que enviamos desde la Tierra y tardan meses en llegar, a partir de las observaciones que realizan, poder llegar a descifrar que hay agua y por debajo de la superficie. O sea, es algo muy complejo. Por lo tanto, no es un dato menor que una nave vaya a Marte y confirme lo que una anteriormente pudo haber detectado. Pero en este caso particular, que se trata de observaciones hechas con la nave Mars Express de la Agencia Espacial Europea, con los datos nuevos de esta nave, no solamente, insisto, se ha confirmado la presencia de hielo de agua subterráneo, sino que incluso se puede llegar a dimensionar el espesor que tienen esas capas de hielo. Y lo que ha asombrado a todos, a propios y a extraños, es la cantidad que aparentemente habría en esta zona. Son grandes depósitos a lo largo de unos 5.000 kilómetros, una zona muy amplia, 5.000 kilómetros de extensión en las zonas ecuatoriales de Marte. Y si ese hielo, a partir de las cuentas que realizan los investigadores de la Agencia Espacial Europea a cargo de esta misión, si ese hielo se derritiese, el agua cubriría a todo el planeta más o menos en una cantidad de unos 2 metros de altura. Realmente algo impresionante. Diego, te pregunto en dos sentidos. Pienso yo, el hallazgo nos permite ir hacia atrás a pensar cómo fue Marte en algún momento, si tuvo unas condiciones de atmósfera parecidas a la Tierra, y hacia adelante, digo, si este hallazgo de agua significa lo que todos imaginamos, que es fundamental para imaginar una expedición a Marte con seres humanos, que pueda empezar a desarrollar proyectos. ¿Dónde está la clave del hallazgo? Sí, absolutamente. Estas misiones tienen por objetivo justamente lo que vos indicás, porque entender, digamos, cómo es Marte hoy y poder indagar acerca de la existencia de ese hielo de agua, la cantidad que hay y por qué se encuentra en esas zonas, nos permite entender cómo fue Marte en el pasado. De hecho, desde hace muchos años, ya varias décadas, con las primeras misiones a Marte, que eran orbitales, ni siquiera descendían. Después llegaron las primeras misiones que descendieron sobre el planeta rojo, pero con esas primeras observaciones, con las marcas que había en el terreno, nos dimos cuenta que Marte, en un pasado muy remoto, 3.000 millones de años, 3.500 millones de años aproximadamente, estaba cubierto con una gran cantidad de agua y el agua circulaba, así como circula en los ríos y en los océanos terrestres. Ese agua se perdió. Se ha avanzado mucho respecto de por qué, las hipótesis, ¿sí? que explican acerca de por qué ese agua se ha perdido. Y también, obviamente, eso también, estudiar otros planetas como Marte nos permite entender mucho mejor también nuestro propio planeta, que no es un detalle menor. Pero aparte de lo que vos indicás, el hecho de poder confirmar la existencia de ese hielo de agua y la cantidad que hay también nos permite proyectar hacia el futuro, no solamente cómo puede ser Marte en términos geológicos, ¿sí? En un futuro a largo plazo, sino también las primeras misiones del ser humano. Misiones que vamos a ver en las próximas décadas, sin ninguna duda. Diego, ¿vos pensás que esto puede cambiar, este hallazgo tan contundente, puede cambiar los tiempos para imaginar a un hombre en Marte? Porque creo que la comunidad científica entiende que con el dinero, con el recurso necesario, podría haber un hombre en Marte. Digo, es una cuestión casi que pareciera de plata nada más. ¿Esto puede acelerar los tiempos?
Lo vamos a ver, nuestra generación es la generación que va a ver la llegada de la humanidad al planeta rojo. No creo que este dato en particular lo acelere, porque ya te digo, había una confirmación de la existencia de ese hielo. Por supuesto que no es un dato menor y nos asombra muchísimo, y acá está quizás el gran impacto de este nuevo estudio, la cantidad de hielo que hay. Pero vale decir que hay una complejidad muy grande si pensamos utilizar este hielo de agua para derretirlo y utilizarlo luego para las futuras misiones tripuladas, porque está bastante por debajo de la superficie de Marte. Está entre unos 300 a 600 metros por debajo de esa superficie. Por lo tanto, va a llevar mucho tiempo, eso sí que va a llevar muchos años, tener la tecnología como para poder llegar a Marte y perforar, hacer pozos al estilo pozos de petróleo, claro. de agua, digamos, como para poder llegar a obtener ese hielo de agua. Pero bueno, no es un detalle menor que, más allá de el agua que existe en los polos, que eso lo sabemos ya de la década del 60 y del 70 del siglo pasado, estas grandes confirmaciones de que el hielo de agua también existe en las zonas ecuatoriales. Diego, contame vos como astrónomo, ¿qué te pasó cuando recibiste la noticia, cuando te enteraste de este hallazgo? ¿Cómo lo vive un astrónomo? Bueno, particularmente la Luna y Marte son mis lugares favoritos ¿Por qué del será? cielo. Entonces, no, particularmente en mi caso, por el hecho de que van a ser los futuros lugares en los que se va a desarrollar la humanidad de aquí a varias generaciones. Pero lo que me impactó, ya te digo, fue la cantidad. No me llamó la atención la confirmación del hielo de agua, pero sí la cantidad de hielo. Realmente, pongámonos a pensar, Marte es más pequeño que la Tierra, es aproximadamente números más, números menos, la mitad de nuestro planeta en tamaño. Bueno, imagínense la cantidad de hielo que hay, que si ese hielo se derritiera, cubriría todo el planeta si fuese esférico, ¿no? Totalmente esférico, con unos 2 metros, 2,5 metros de agua. Realmente es algo impresionante. Diego, perdón que interrumpa, quería hacer una pregunta porque me quedé. Hoy la noticia también estuvo circulando por el lado de la misión Artemis, que acaba la NASA de indicar que se pospuso. Y vos justo dijiste que tus dos grandes pasiones eran la Luna y Marte, y esta misión Artemis conjuga las dos, ¿no? Y se va a aplazar la visita a la Luna, evidentemente van a volver los seres humanos en 2025 o 2026, porque tengo entendido que van a hacer bases en la Luna para llegar a Marte. Entonces, este cronograma se ve afectado por otros motivos. O sea, la NASA tuvo una de cal y una de arena, digamos, en estos días, una positiva y una negativa. Sí. Bueno, particularmente este estudio fue hecho con observaciones de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, y este estudio en particular está referido a la Agencia Espacial Europea, pero trabajan de manera conjunta. Sí. De hecho, los datos fueron a partir de dos naves, una de Europa y otra de la NASA, de Estados Unidos. Sí, el programa Artemis se va retrasando. Lamentablemente, para mí y para muchos no es una novedad. Estados Unidos está teniendo varias complicaciones con lo que es su programa espacial tripulado, y para decirlo, digamos, en términos de entendernos, digamos, como hablamos en el barrio, China los está apurando de una manera muy grande, muy intensa. Y están apretados en ese sentido, ¿sí? Si se me permite la expresión. China viene avanzando a pasos talones, ¿no? agigantados, Sí. y hoy en día ya muchos se preguntan si ese regreso a la Luna no va a ser por parte de Estados Unidos, sino que va a ser el primer alunizaje de China. El director de la Agencia Espacial China ya lo comentó hace varios meses, particularmente el año pasado. Expresó que China, hacia fines de esta década, la década del 2020, China va a descender con sus astronautas en la Luna. Y no tengan la menor duda que así será, Claro. porque sin entrar en una opinión subjetiva, sino a un hecho objetivo, ¿sí? En China, como con muchas áreas, el programa espacial chino no se discute. Se define en el Partido Comunista Chino, y es así que a lo largo de varias décadas, al no discutir esos temas y tener una política a largo plazo, fueron avanzando a pasos agigantados. Tengan en cuenta que
China es hoy por hoy el único país, la única nación que tiene una estación espacial propia en el espacio. Y no es pequeña. Es la tercera parte en tamaño de lo que es la Estación Espacial Internacional. Un complejo construido a partir de Rusia, Estados Unidos, toda Europa, Japón y Canadá. Bueno, China solamente tiene su propia estación espacial, que es la tercera parte en tamaño. Hoy es la tercera parte en tamaño. Seguramente irá creciendo. Entonces, Estados Unidos está realmente complicado. Particularmente hoy no tiene la nave construida para poder descender en la Luna. Y estas cosas llevan varios años, así que estamos frente a los próximos 5 o 6 años, te diría, más desde lo que fue el programa Apolo en los 60 del siglo pasado, estamos frente a los 5 o 6 años más extraordinarios en materia espacial que vamos a poder observar. Bueno, entonces te estaremos llamando mucho, Diego, para que nos cuentes todos los detalles de cómo avanza. Te agradecemos muchísimo por ampliarnos la información. A ustedes, que tengan buen fin de semana.